Vamos a dar paso a este acto de inaugural y para esto doy la palabra a don José Carlos Bermejo, que es el director de este Centro San Camilo. Muchas gracias, Cristina. Alcalde Jesús Moreno, viceconsejero de Humanización Diego San Juan Benito, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima, concejala, votantes de Chile, que hoy se atravesaron el Atlántico, representantes de diferentes ciudades donde estáis prestando servicio de acompañamiento a personas en duelo, profesionales que intervenís en el duelo. Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta casa. Hablemos de duelo, sí, porque hablar de muerte y duelo es un modo de humanizar. Hablar de duelo es un deber ético, especialmente para con las personas que están atravesando el túnel oscuro del trabajo de elaborar el dolor que producen las pérdidas. Hablemos de duelo, sí, porque hablar de muerte y duelo es una oportunidad que nos damos también para mirarnos al espejo, para reconocernos radicalmente vulnerables y para tomar conciencia del precio que tiene entablar vínculos, domesticarnos unos a otros, en palabras del Principito para con la Rosa, el precio que tiene amarnos y no poder desaparecer todos a la vez. Hablemos de duelo, sí, hablemos de duelo, porque por más que uno de los grandes sueños de la humanidad haya sido y siga siendo vencer toda enfermedad y hasta la muerte, lo cierto es que, exceptuando en el mundo virtual, los seres humanos seguimos muriendo sí o sí y sufriendo las pérdidas. Hablemos de duelo, sí, porque en esta casa, como nos decían, acompañamos duelos anticipados durante las fases finales de más de 400 personas cada año, pero acompañamos también a otras más de 800 personas que ya han perdido a su ser querido y hacen con trabajo el trabajo de elaborar el dolor, necesitando algo más que los propios recursos y los de los amigos y seres queridos. Necesitan, y por eso vienen aquí, intervención profesional para no sucumbir en el proceso cuando se complica. Hablemos de duelo, sí, porque si a los religiosos Camilos durante años, siglos, nos conocieron como los padres de la buena muerte, por dedicarnos especialmente al acompañamiento a tantas personas al final de la vida, sobre todo en sus casas, cosa que también hacemos hoy se nos podría conocer como los padres del acompañamiento en el duelo, por haber fundado el primer centro de escucha especializado en España en intervención del duelo, del que, como decía Cristina, han nacido después 30, y haber creado el primer máster en intervención en duelo, así como haber publicado unos cuantos libros sobre el tema, el último de los cuales va a ser entregado, si no ha sido ya, en estas jornadas, Muerte apropiada, experiencias al final, del que algunos dicen que de mis escritos tiene las partes más autobiográficas. Hablemos de duelo, sí, porque hacerlo no es de mal gusto, es hablar de la vida, es hablar de cuidarnos unos para con otros, es hablar de desplegar ternura en el dolor, es hablar de acompañar en la fragilidad, de deseo de aliviar y de intento de superar el trauma. Hablemos de duelo, sí, porque al hablar, si no exageramos con el exhibicionismo del propio dolor, si no nos regodeamos en el dulce amargor de las lágrimas, si no nos damos importancia excesiva como si fuéramos héroes, eso nos pasa a veces a ciertos colectivos de profesionales que trabajamos con cuanto tiene que ver con la proximidad de la muerte, si no caemos en estos errores, estaremos trabajando, hablando de duelo, por un mundo más humano, más consciente del valor de la vida, justamente porque limitada. Estaremos apreciando el valor último que tiene cada instante, también este instante, justamente porque irrepetible. Hablemos de duelo, sí, porque al hablar, a mí me parece, nos empoderamos, nos sobreponemos, nos narramos y nos rehacemos unos con otros. Nos reclamamos el deber ético de ayudarnos mediante el inmenso poder que tiene el encuentro entre personas. Hablemos de duelo, sí. Hagámoslo aquí, en el Centro de Humanización de la Salud, porque así mostramos
Y hablar de duelo es una cuestión de salud pública, es una cuestión de salud comunitaria, una cuestión de prevención de patologías y de prevención de complicaciones evitables. No solo una cuestión de salud mental, sino también una cuestión de salud biológica y, por supuesto, de salud biográfica. Os invito a que hablemos de duelo, sí. Hagámoslo en estas jornadas abundantemente, por 14ª vez en este formato, mientras profundizamos y buscamos entre los diferentes modelos interpretativos ya circulantes algunas claves para acompañarnos, incluso, si es posible, a crecer mientras atravesamos el dolor, a hacerlo fecundo mientras nos resistimos a que sea estéril, absurdo o sin sentido. Y hoy, en formato jornadas de duelo, se hacen motivadas también por estas en numerosas ciudades. He contado que en este último mes yo ya he estado en 10 congresos sobre duelo, dando las vueltas por diferentes ciudades y países. Hablemos de duelo, sí, porque eso es hablar de quien ha perdido a sus abuelos, a sus padres, a su pareja, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos. Y eso es también un modo de hacernos y de hacerles caso en la verdad, sin excluir al que por ello está triste, o se emborracha, o se va de putas, o se queda sin salir de casa, o camina como vagabundo entre la cama y el sofá, o le duele hasta ver a la gente por las aceras sin dolerse por nuestro ser querido, o enloquece con la toxicidad de una culpa imposible de desentrañar. Hablemos de duelo, sí, porque así a lo mejor lo domesticamos e imponemos la ley de la esperanza, la ley del color verde por encima del negro, o de ese bello color mora que caracteriza nuestra comunicación en adornos, diseño, mesas, y que evoca, normalmente color morado, espiritualidad, creatividad, dignidad. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde a hablar de duelo, sin tapujos, en estas jornadas que quieren así difundir una cultura de esperanza frente al dolor, esa esperanza que nace justamente de la sensibilidad ante el que sufre, y que nace la esperanza no de los grandes discursos teóricos, sino de la solidaridad de quien se ofrece como un lugar para hincar el ancla en la tempestad, ancla que, como sabemos, es símbolo universal de la esperanza. Que disfrutemos de estas jornadas, que hagamos de ellas un motivo más para vivir en clave de esperanza en medio del dolor, con el corazón en las manos, como dijera San Camilo, también para zurcir los rotos que se producen cuando perdemos a un ser querido porque amábamos y seguimos amando después de que no le tenemos a nuestro lado. Gracias por estar aquí esta tarde y que las jornadas nos hagan bien a todos, personalmente y profesionalmente. Que disfrutemos.